Bueno, ya empezamos a grabar. Listo, entonces, ¿alguna inquietud respecto a la clase pasada, las tablas dinámicas? ¿Algo por aquí que nos haya quedado pendientes? Bueno, entonces vamos a arrancar. Vamos a copiarnos esta tabla, esta información que tenemos acá en otra, hagamos otra hojita para que nos queden estas hojas ahí de trabajo y llevémonos este rango completico. Copiar, hoja 2, digámoslo por acá. Listo. Entonces, hemos visto pues que para trabajar una tabla dinámica, pues básicamente lo que hacemos es insertar una tabla dinámica, ¿cierto? Y una vez ella nos detecta el rango, pues inmediatamente con esa opción, ya con ese rango vamos a utilizar la creación de la tabla dinámica. Vimos también que yo puedo a este rango le puedo dar un nombre, datos. ¿Cierto? Y estos datos, cuando yo creo una tabla dinámica, yo puedo pararme en cualquier parte, simplemente inserto la tabla dinámica, él me va a pedir un rango. Aquí le puedo dar F3 y le voy a decir que el rango que voy a utilizar es este que se llama datos. Simplemente lo acepto y ya la tabla dinámica lo que va a hacer es que me va a tomar este rango de datos que acabamos de seleccionar como nuestros datos de la base de datos para hacer el análisis de la tabla de datos. ¿Me siguen ahí? Sí. Entonces ya tenemos dos formas de crear la tabla dinámica. Lo que cambia realmente, lo único que cambia es cómo selecciono el rango. ¿Cómo le doy el rango? Ya si se lo doy por un rango pues normalito de referencias absolutas o a través de un nombre de un rango que ha sido nombrado y que nos facilita un poquito el entendimiento y en general la administración de la información. Vamos a hacer nuestra tercera forma, que todo esto es como una evolución. Cuando ya teníamos estas tablas dinámicas utilizando nombres, pues sí, eso fue muy bueno porque eso facilitó la gestión de la tabla dinámica. Pero quedó con el problemita de que si la tabla cambiaba de tamaño, la tabla dinámica no veía esos cambios. Entonces apareció desref. Desref tiene su complejidad y construir la fórmula no es tan fácil, entonces, bueno, pero la cosa fue mejorando y aparecieron las tablas. Entonces recuerden que una tabla, lo que ya vimos la clase pasada, yo la creo con control T o simplemente por acá por inicio, dar formato como tabla. Ahí estoy creando una tabla. ¿Listo? Mire que la tabla, como siempre, nos va a tomar el rango y le damos simplemente aceptar. Entonces ya la tabla ya nos genera este formato y ya sabemos que eso es una tabla. Y le vamos a dar un nombre a tabla datos. Listo. Entonces ya tenemos acá una tabla que responde a la tabla de datos, por aquí tabla de datos, que es esta tabla que tenemos seleccionada. ¿Me están siguiendo? Si voy muy rápido me paran, si se van atrasando me dicen y vamos parando. Vamos a volvernos. Yo simplemente veo una tabla, control T, le doy a aceptar y una vez creada la tabla, le cambio el nombre. Esto de cambiar el nombre, recuerden que tiene mucho que ver es con la organización de la información y que más adelante podamos ubicarnos, porque cuando vamos teniendo muchas tablas, vamos a empezar a tener problemitas con esto. ¿Listo? Bueno, entonces una vez tenemos la tabla dinámica, esta tabla creada, ahora sí, vamos a crear la tabla. Entonces aquí hay varias opciones. La primera opción es la misma, o sea, simplemente insertamos tabla dinámica y mire que él selecciona este rango y por defecto mire que él se da cuenta que ese rango equivale a la tabla de datos, entonces lo asume. Entonces vamos ahí, en este momento la tabla dinámica utilizaría este rango de datos. Otra forma, si yo estoy parado acá,
Simplemente le doy tabla dinámica. Aquí él no sabe cuál es el rango, pero si yo le doy F3, me aparece aquí, mira que aquí ya no me aparece la tabla de datos. ¿Quién me dice por qué no aparece la tabla de datos ahí? ¿Alguien sabe? Si alguien sabe, me dice, porque yo no tengo idea. Realmente no sé exactamente por qué Excel, por ejemplo, acá sí nos muestra tabla de datos, pero aquí en el administrador de nombres también nos aparece la tabla de datos, que pueden observar acá que tiene un diseño distinto. Tiene un diseño distinto. Mire que aquí me aparece todos estos nombres aparece con un cuadrito con una rayita azul acá, con una matricita con una rayita acá. Pero las tablas, aparece la misma matriz, pero como con un encabezado. Y cuando estamos haciendo la tabla dinámica, cuando estamos haciendo así la tabla dinámica, que la insertamos acá directamente, si yo escribo tabla de datos, creo que sí me la toma, sí la encuentra, sí la usa, pero no me permite buscarla con F3. Esta función F3, que es la que utilizamos para buscar un dato, pues un nombre, no toma sino los rangos, no toma ninguna otra entidad. ¿Por qué? No sé si es un bug de Excel o qué, pero simplemente no me muestra eso. Entonces, si yo me sé el nombre, pues sí, lo coloco como tabla de datos y él sí lo va a encontrar. ¿Listo? Entonces, mire ¿qué nos permite eso también? Voy a volver a borrar acá. Si yo, por ejemplo, estoy en otra hoja, y aquí es donde voy a crear mi tabla dinámica, pues yo simplemente también insertar tabla dinámica. Entonces, simplemente le doy tabla de datos. Y ya él es capaz de encontrarlo. O sea, mire que ya no me tengo que ir a buscar mi tabla de datos, ya no tengo que ir a buscar el rango, sino que simplemente selecciono, escribo cuál es el nombre de la tabla que voy a utilizar y eso me permite inmediatamente ahorrarme pues trabajo y garantizar sobre todo eso. Vamos a disminuir el error, las probabilidades de error, porque simplemente nosotros vamos a estar disculpen un segundito. No, entonces ya eso nos va a disminuir la probabilidad de error porque con eso estamos garantizando que estamos tomando el rango de datos adecuado. ¿Listo? ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, llevamos dos formas. La forma estándar, simplemente dándole el nombre a un rango de datos y convirtiendo el rango de datos en una tabla y haciendo la inserción normal. Otra forma es cuando estamos parados en la tabla, si ustedes miran acá en las opciones de la tabla, hay una forma de resumir con tabla dinámica. Entonces simplemente mire que ya nos aplica aquí lo mismo, simplemente que ya él asume que el de la tabla dinámica, la fuente de datos de la tabla dinámica va a ser la tabla que ya hemos creado. Listo. Bueno, entonces vamos a seguir entonces. Esa es la forma, digamos que la forma, vamos a decirlo así bien raro, la forma moderna de crear las tablas dinámicas, porque vamos a hacer uso de esta herramienta. Entonces vamos a ver para qué nos sirve esto. Vamos a ver realmente cuál es la verdadera esencia de esta opción con tabla dinámica pegada de una tabla. Entonces simplemente ya cuando vamos a crear la tabla dinámica, por defecto él nos la pone en una nueva hoja de cálculo, pero para efectos de lo que estamos analizando, pongámosla acá. Igual, uno muchas veces la pone en la misma hoja, pues, pero normalmente es en una hoja nueva. ¿Listo? Ya tenemos nuestra tabla dinámica. Vamos a hacer acá un resumen cortico. Solamente vamos a analizar la información agregada a través de la dimensión que se llama sucursal y sumando los totales. ¿Listo?
Vamos a ponerle aquí un total, enseguida vamos a ver con detalle cada cosita de estas, pero para que miremos lo que pasa cuando... yo que le hice esto. Configuración de campo, suma, formato de número con separador de miles. Eso. Listo. Entonces vamos a mirar qué es lo que nos pasa con los rangos, que eso es lo que yo quiero que empecemos a notar cuál es la gran ventaja del tema de manejar nuestra información a través de tablas. Listo. Vamos a partir esto. Vamos a partir esto. Vámonos para el final. Mira que nosotros tenemos acá 205.757 como total, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro rango de datos? Si nosotros nos metemos a mirar la tabla y le decimos que nos muestre el origen, pues mire que el origen es la tabla, o sea, la tabla va hasta la fila 287. Es muy frecuente que en este tipo de informes, en cualquier momento nos llegue más información. Nos llegue, por ejemplo, nos llegue, por ejemplo, unas ventas adicionales, por ejemplo, este grupo de ventas. Y nosotros simplemente lo pegamos aquí abajo. ¿Qué pasa con nuestro origen de datos? Cuando yo le doy calcular la tabla, la tabla dinámica, que la puedo recalcular dándole clic derecho a actualizar, mire que inmediatamente me cambia el valor. ¿Por qué? Porque la tabla sigue siendo la misma y la tabla ya incorporó esos nuevos registros. Sí, entonces esa es una cosa fundamental. En el otro caso, en el evento de nosotros tener un rango, ya sea nombrado o sin nombrar, la única forma de hacer eso es insertar acá, escoger y coger esos mismos campos e insertarlos antes del fin del rango, porque si no se nos va a dañar la información, no la va a tomar y nos va a tocar hacer modificaciones dentro del rango. Entonces, la ventaja principal de manejar la tabla dinámica pegada a una tabla es que el rango se vuelve dinámico. O sea, es decir, si yo añado filas, esas filas van a ser parte de la tabla dinámica. Actualizar, actualizar, actualizar. O si yo añado una nueva columna, inmediatamente si yo miro acá, miren que yo le doy mostrar lista de campos, siguen las mismas columnas, ¿cierto? Pero si yo actualizo mi tabla dinámica, observen que esa nueva columna ya hace parte de la tabla dinámica. Entonces yo no me tengo que preocupar por el rango no va a ser un problema mío, ya va a ser un problema de Excel, es decir, una tarea menos. Es decir, una probabilidad menos de equivocarnos. Que cuando nosotros estamos haciendo los informes y tenemos el rango parcial, pues el informe va a salir impreciso. Y normalmente uno se da cuenta de esa imprecisión una hora o menos antes de entregar el informe. Entonces, esta es como la principal ventaja de trabajar la tabla dinámica de esta forma. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí? Muchachos, preguntas. Bueno, entonces continuemos. Bueno, entonces, entendido esto, ay Dios mío, entendido esto, vamos a continuar entonces con nuestra tabla dinámica, con ya trabajándole, empecemos a trabajarle a las funciones de la tabla dinámica y a mirar cositas de la tabla dinámica. Primer detalle de la tabla dinámica. Miren que cuando yo hago esto, le añado información acá, independiente de que ya el rango de la tabla dinámica esté contemplado hasta acá y sea automático, observen que yo siempre tengo que darle actualizar. Siempre tengo que darle actualizar para que él refresque la información. ¿Qué está haciendo la tabla dinámica? Vamos a eliminar esto y vamos a explicar qué hace la tabla dinámica. Cuando yo creo una tabla dinámica, le damos aquí crear.
¿Qué va a hacer él? Él toma estos datos, decimos que lo ponga acá, la pongo acá. Y en el momento en que yo lo voy a aceptar, él le va a tomar una foto, por decirlo de alguna manera, una foto a esta información. Y con esa foto, él internamente va a hacer un montón de cálculos. Y va a hacer unos cálculos tales que cuando yo coloco esto aquí y coloco esta venta aquí, este valor, él ya lo tiene precalculado, por eso lo hace tan rápido. Casi que sin importar si el archivo es muy grande, si los registros, el número de registro es muy grande, él ya tiene precalculado estos datos y los optimiza y los maneja de una forma tal que nos permite hacer esto tremendamente rápido. Por eso ustedes ven que yo tengo esta información acá y simplemente al colocar la línea de producto aquí en columnas, él inmediatamente me tira todos los cálculos, me tira todos los valores, porque eso ya está precalculado. Entonces eso tiene varios efectos. Primero, cuando mirábamos acá, cuando miramos acá, ¿dónde dejamos nosotros eso? Lo borramos. Así, mírela acá. Mire, cuando mirábamos acá, todas estas cosas son fórmulas. Y sí, la fórmula es más rápida porque inmediatamente se calcula. Pero esto se va volviendo pesadísimo, porque si yo tengo aquí 100.000 registros, acuérdense, esto tiene que hacer búsquedas en 1.000 registros, o en 100.000 registros, o en 200.000 registros. Entonces se vuelve muy largo, muy pesado, y se nos llena esto de fórmulas. Entonces eso es pesadísimo. Y ya se vuelve, es demorado, porque a pesar de que es automático, mientras él recalcula todo eso, miren que recuerden que para sumar toda la ropa deportiva, él tiene que revisar toda la columna de ropa deportiva, y después que termine, viene y revisa toda la ropa casual, después vuelve y revisa los trajes, después vuelve y revisa los vestidos, y luego saca el total. Todo eso lo hace muy rápido, sí, pero cuando son muchísimos registros, uno se da cuenta que por aquí aparece un letrerito que dice 4 procesadores trabajando o recalculando, o empiezan a aparecer esos mensajitos y empieza nuestro archivo a demorarse. ¿Listo? ¿Está claro esa diferencia? O sea, aquí las fórmulas Excel siempre las va a calcular. La tabla dinámica precalcula. Entonces, por eso es que no vamos a sufrir temas y el archivo se hace más pequeñito, obviamente, porque no va a tener todas estas fórmulas. Y sino que simplemente él internamente le toma una foto a los datos y los estructura de forma tal que nos opera mucho más rápido, más eficientemente, con menos tamaño, más rápido, pero tiene el pecadito de que hay que actualizar. ¿Listo? ¿Sí queda clara la diferencia? Sí, señor. Bueno, hay una cosa que vamos a ver la otra clase, porque para hoy no la alcanzamos, es que como nosotros tenemos que darle aquí a actualizar, a unas veces también se le olvida. En la otra clase vamos a hacer una pequeña introducción a las macros y vamos a hacer algunas macros funcionales. Una de ellas es que si yo estoy aquí en mis datos y aquí tengo mi tabla dinámica, cuando selecciono la hoja, la tabla dinámica se actualiza de forma automática. En la macro lo que va a hacer es simplemente que cuando activamos la hoja, él va a coger y va a actualizar las tablas dinámicas que tenemos acá. Y eso ayuda mucho, eso es una tremenda ayuda. ¿Listo? Vamos a continuar. Bueno, entonces tenemos claro que la tabla dinámica la pegamos de una tabla, ya tenemos este esquema acá. Tenemos claro que como son fotos, hay que actualizar cada que yo vaya a hacer algún análisis. Y vamos a empezar a ver qué es lo que está haciendo la tabla dinámica. Entonces, lo primero que nosotros tenemos como estructura de la tabla dinámica es que cuando yo creo una tabla dinámica, él me saca una estructura donde me está pidiendo que defina cuáles van a ser los filtros, cuáles van a ser las columnas, las filas y los valores agregados. ¿Para qué? Para que él sepa cómo va a presentar la información. Entonces, lo primero que nosotros hacemos normalmente es definir las filas, por dónde quiero analizar mi información. Si la quiero analizar por línea de producto, o si la quiero analizar por sucursal, o
Ya aquí es donde aparece el tema de agregación, que por eso es que esto le da mucho dinamismo. Recuerden que en los ejemplos de sumar sí conjunto, cuando teníamos 3 parámetros, ya se nos volvía muy difícil, sobre todo la presentación de la información. Aquí, por ejemplo, si yo quiero analizar la información por línea de producto y por sucursal, simplemente lo coloco. Entonces, mire que aquí ya me va a aparecer discriminada toda la ropa casual en cada una de las sucursales, toda la ropa deportiva en cada uno de las sucursales o los trajes en cada uno de los sucursales. Igualmente, los vestidos en cada uno de los sucursales. Yo puedo hacer el análisis de forma inversa, es decir, sucursales por sucursales con las diferentes líneas de producto. Entonces ya ahí es cómo quiero mirar la información. Entonces ya uno empieza a jugar con eso. ¿Qué es lo más prudente para mirar? Entonces, una vez yo defino cómo quiero mostrar mi información, cómo la quiero mostrar, entonces viene los totales, que es lo que yo quiero, porque yo aquí ya listo, ya aquí tengo las zonas, ¿sí? Perdón. Las zonas no, las sucursales. Ya las tengo. Posiblemente yo puedo tener un informe así, simplemente que me esté mostrando las zonas. De manera que si, por ejemplo, voy aquí para la división. Supongan, por ejemplo, que yo simplemente creé otra, ahí estamos aquí, a 15.7. Por ejemplo, creé otra con pantalonetas. Y en la zona sur 2, por cualquier cosa. Y tuve ventas de 800 y el costo fue de 700. Mire que yo posiblemente en algún informe lo único que necesito es mirar cuáles son las sucursales que tengo activas o las sucursales o un listado de sucursales. Entonces simplemente cuando yo hago esto, mire que ya tengo un listado de sucursales disponibles, simplemente actualizando la información que ingresó nueva a la tabla. Lo común es que uno tenga una dimensión o una característica por la que quiera analizar y lo que quiere analizar. En este caso vamos a sumar las ventas. Entonces yo simplemente coloco las ventas acá. Entonces él inmediatamente nos genera la suma de las ventas. Por ejemplo, si yo no pusiera la suma, él se da cuenta que esto es un campo numérico, entonces lo suma. Pero si yo, por ejemplo, pusiera las líneas de producto, como él no las puede sumar, me las cuenta. Entonces, mira que él inmediatamente me cambia la función y me dice que las va a contar. ¿Por qué? Porque él no puede sumar esto, porque aquí no hay nada que sumar. Entonces, por eso él determina que esa columna se puede, ahí es que contarla. ¿Listo? Entonces, eso lo hace él de manera automática. Por lo común, uno simplemente coloca los valores. Igual, si yo necesito no que me los sumes y que no que los cuente, entonces ya nos vamos aquí a la configuración del campo valor, que es lo que vamos a trabajar hoy, y vamos a ver qué nos va a permitir hacer este señor. Entonces, por ejemplo, yo quiero efectivamente la suma de las ventas, listo, lo dejo así, o lo quiero que me las cuente, o que me las promedie, o que me genere el máximo, el mínimo. Este producto realmente no sé exactamente qué es lo que nos hace. Nos puede contar qué números hay, o sea, porque pueden haber números y puede haber texto. Nos hace una desviación estándar y una desviación, ay, ¿cuál es que es esta? No me acuerdo cuál es esta, es otra desviación también de estadística. La varianza y esta es otra varianza, pero no recuerdo cuál es. Entonces son datos que él nos va a sacar y nos va a generar de manera automática dentro de lo que él tiene calculado. Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí sumando, pongo la suma, ¿cierto? Si yo quiero ver, por ejemplo, bueno, ¿vamos bien hasta ahí o no? Sí, profe. Entonces, vamos en la parte, o sea, aquí esta primera partecita es como el estándar de lo que uno hace con la tabla dinámica. Uno simplemente pone la suma, listo. Y vamos a cambiarle el formato. Ojo,
Aunque muchas versiones de Excel, cuando usted cambia el formato acá, o sea, usted coge aquí y le dice que le ponga el formato de número. Listo, perfecto. Mire que no me le puso el formato al total. Yo también tengo que hacer el formato al total. Cuando hacemos esto, muchas veces, y yo, por ejemplo, coloco aquí una línea de producto, muchas veces él no me conserva el formato, se me daña el formato. Aquí me mantuvo este formato, pero ya me hizo otro cambio en el formato. No se confíen de eso porque no siempre funciona. Eso no, o cuando yo devuelvo, él me tumba los formatos. Eso no es muy confiable. Uno lo que debe hacer realmente no es darle formato a la celda, sino darle el formato al campo. Entonces, cuando estamos configurando el campo valor, yo vengo y le doy un formato de número, y ese formato de número sí me va a garantizar que va a pertenecer es al campo de la tabla dinámica, no a la celda, ¿sí? O sea, eso que acabamos de hacer es un formato que va a tomar este campo y se va a representar aquí, obviamente, pero no va a ser parte de la celda. Así, pues, a pesar de que el efecto es prácticamente igual, pero en muchos eventos el formato se pierde cuando uno le da formato directamente a la celda o toma otro formato que no es adecuado. Entonces, por eso es que lo común y lo más recomendable es siempre darle el formato aquí en configuración en formato de número, para que el formato tengamos el control de ese formato, podamos garantizar que el formato que estamos tomando es el adecuado. ¿Listo? Bueno, supongan que ustedes quieren entonces mirar esta información a través de, no solamente a través de las sucursales, sino que la queremos ver por línea de producto. Entonces, yo quito esto de aquí. Bueno, mire, yo como no estoy agrupando nada, simplemente me está mostrando un total. Este total aparentemente es muy poco útil mostrar solamente este total, pero resulta que no. Resulta que pasa muchas veces que uno en un informe tiene que tener en alguna parte el total general, ¿sí? No simplemente mostrar el total general. Para una referencia, para un cálculo, para un indicador, para muchas cosas uno necesita el total general que se vuelva dinámico, igual que lo que hemos venido hablando. Ya esto es dinámico. Mire que en el momento en que cambian los datos, él me sigue sacando el total sin problema. ¿Listo? Entonces, aquí lo que estamos haciendo, vamos a hacerlo a través de línea de producto. Listo, perfecto. Aquí no tenemos problema, tenemos eso por líneas de producto, que es la ventaja de esto. O lo otro que podemos hacer es mirarlo por sucursal y por línea de producto. Entonces, por eso, ahí es donde yo les hago énfasis en el y, porque yo estoy analizando la información por esos dos criterios, en realidad son por esas dos dimensiones. Entonces, mire que yo estoy analizando mis ventas por la sucursal y cada una de las líneas cómo se movió dentro de la sucursal. Aquí podemos darle clic derecho, expandir o contraer y contraer todo el campo. Entonces, mire que él me los contrajo todo. O podemos darle clic derecho, expandir o contraer, expandir todo el campo. Esto. Entonces, estos son como ayuditas que uno muchas veces no utiliza y son necesarias. Entonces, miren que yo ya tengo un reporte donde me está mostrando por cada una de las sucursales cuáles fueron las ventas. Y si yo quiero ver qué fue lo que se vendió en el norte, pues simplemente amplío acá y ya veo cómo se movieron las diferentes ventas dentro de la sucursal norte o la sur o cualquiera. Listo, vamos ahí. Bueno, vamos a continuar. Aquí hay un caso, vamos a tocar de una vez este caso particular que es la fecha. Entonces, mire que, bueno, aquí tenemos
esto que ya hablamos, mostramos lista de campos. Cuando ustedes se paran en la tabla y no les aparezca la lista de campos, hay dos opciones. Por acá, por analizar, hay una cosa que se llama lista de campos, simplemente nos muestra la lista de campos, o clic derecho, mostrar la lista de campos. Simplemente es eso. ¿Listo? Vamos a hacer vamos a dejar solamente la sucursal para que podamos entender el fenómeno que vamos a ver. Mire que la fecha, si ustedes observan, al ser un campo fecha y yo le hago un filtro, Excel me lo está agrupando por años, ¿sí? Esto es bueno porque digamos, si yo creo un registro nuevo y le pongo no una fecha, a pesar de que se vea igual, esto no es una fecha, esto es un texto, ¿sí? Este texto, si yo miro acá el filtro, que me aparece distinto, entonces eso me va a ayudar a entender que hay un problema con una fecha. Y cuando yo tengo un campo fecha, hay que garantizar que todo sea campo fecha o que sea nulo, para que la información no se nos distorsione. Entonces esto es muy importante cuando tengamos campo, sobre todo con el campo fecha, que todo sea fecha. A veces aparecen así o porque vino 0715, entonces para él el mes 15 no existe, entonces no lo puedo convertir o cualquier cosa. Hay muchas veces que pasa esto y tenemos que corregir esta información, ya sea simplemente eliminándola o haciendo una corrección pues completa de la información. ¿Listo? Entonces, ¿para qué les cuento esto? Cuando Excel detecta una fecha, él hace una agrupación. Lo mismo acá. Mire que yo tengo solamente el campo fecha. Mire que aquí solamente tengo el campo fecha. Cuando yo me llevo este campo fecha y lo pongo acá, simplemente para agrupar por fechas, mire lo que pasó. Mire que me aparecieron un campo que se llama trimestre, un campo que se llama años. Y aquí él me puso años, trimestres y fecha de ventas. Entonces me puso años, vamos a agruparlo todo. Expandir todo, contraer todo el campo. Mira que me puso el año 2018 y el 2021, ¿sí? Y todo me lo agrupó por trimestre. Vamos a contraer también aquí. Por trimestre, por mes. Y ya se fue y ya quedó ahí, ya solamente quedó hasta ahí. Esto, ya aquí no, mire, sí, enero, febrero, marzo, y aquí ya nos llegó hasta acá. Entonces mire que él solito nos generó estos dos campos adicionales para un análisis distinto. Ya aquí yo puedo dejar simplemente que me haga el análisis por trimestre, por ejemplo, por año y por trimestre. Entonces mire que ya tengo solamente año y trimestre. O solamente lo quiero por años, entonces quito el trimestre, entonces ya tengo el año, tengo cada uno de los años. Pero mire que la fecha, el campo fecha nos genera estos datos adicionales. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. Ahora este ventilador el que me tiene sin voz, pero sin ventilador me derrito. Bueno, listo, entonces vamos acá. Hay otra cuestión que vamos a aprovechar que estamos acá tocando el campo de fechas para que miremos una propiedad muy interesante que termina teniendo también bastante utilidad. Y vamos aquí a quitar esto completico, dejemos esto acá y vamos a agrupar solamente por fecha. Vamos a poner acá en las filas solamente las fechas. Recuerden que él inmediatamente me trata de agrupar. Yo quiero dejar la fecha solita, o sea, quiero que me deje la fecha. Él me está mostrando aquí los meses, me está agrupando por meses, ¿sí? Yo puedo decirle a este señor, aquí, clic derecho, puedo decir que en agrupar o desagrupar, yo puedo decirle que me desagrupe. Entonces mire que ya me desagrupó. Es decir, él había agrupado por meses, ya aquí me quedaron todas las fechas. ¿Sí? Ya está por fechas. ¿Sí la pillaron o no? Mira que a pesar de que yo puse la fecha, el campo fecha, que está todo así, él no me deja otra opción más que mostrar agrupado por mes.
Entonces, yo quiero que me muestre los días. Entonces, clic derecho, desagrupar. Entonces, ya en ese momento, mire que él me abre toda la cantidad de fechas que hay. Obviamente no son todos porque en fechas hay distintos, aquí hay 287 fechas, hay casi que una sola venta por día, pero bueno. Listo, entonces mire que yo ahí lo desagrupé. También lo puedo volver a agrupar, entonces agrupar. Y mire que él aquí me da otro tipo de opciones. Comienzo desde la fecha más chiquita hasta la fecha más grande, o puedo hacerlo en otro rango de fechas. Puedo agruparlo por días, por meses. Si tuviéramos horas, minutos y segundos, pues nos lo agrupa así. Entonces mire que ya me lo agrupó por meses. Cerremos acá, cerremos, contraer todo, contraer todo el campo. Entonces mire que ya tengo los meses y en cada mes tengo los diferentes días donde hubo ventas. Entonces mire que yo ya tengo otra alternativa para analizar la información. Ya la puedo analizar por meses o por días agrupándolo de esta forma. ¿Estoy siendo claro ahí? ¿Me están siguiendo? Sí, señor. Bueno. Más cositas. Bueno, entonces miren que todo esto que yo les estoy mostrando son opciones que hay. Ahora, ¿cómo voy a mostrar mi información? Yo puedo perfectamente poner aquí la línea, la sucursal y la línea de producto. Entonces mire que yo estoy agrupando por meses y en cada uno de los días qué pasó qué se vendió en cada una de las zonas, ¿cierto? Ya el tema es, esta información se me vuelve útil, es legible, pues sí se puede leer esto. Ya es donde nosotros tenemos que, como diseñadores de este reporte, saber qué es lo que queremos, cuál es la información que queremos mostrar. Porque sí, yo puedo poner ahí todo eso y eso es válido, eso funciona. Eso funciona, pero pues no es tan legible. Lo que buscamos con esto es que la información se pueda leer, que se pueda analizar fácilmente. ¿Listo? Entonces, eso ténganlo en cuenta cuando estén haciendo este tipo de reportes, porque se vuelve muy complejo mostrar la información. ¿Qué hace uno muchas veces? ¿Qué es lo que uno hace muchas veces para analizar la información por fechas? A mí me parece que, por ejemplo, en este caso tenemos estas dos dimensiones ahí y es claro, porque si yo soy un gerente, estoy viendo mis ventas, yo sí quiero saber en qué se vendió en cada una de mis líneas por sucursal. Eso sí es muy viable, pues, y es un análisis muy lógico y fácilmente entendible. Sí, hasta aquí es fácilmente entendible. Pero entonces, ¿qué hacemos con la fecha? Porque si yo quiero analizar en un periodo de fechas. Entonces, acuérdense que vimos una cosita que se llamaban los segmentadores. Los segmentadores. Tengo dos opciones. Primera opción, mostrar lista de campos. Simplemente coloco la fecha aquí en filtros. Entonces, mire que aquí me aparecen los filtros. Yo puedo aquí simplemente seleccionar enero, estos 2 días. Pues ya yo puedo hacer varias selecciones. Pasa que mire que se vuelve muy difícil de manejar. Se vuelve muy complicado de manejar ese filtro por fechas ahí. Pues se vuelve ilógico. Entonces quitémoslo más bien. También podría adicional a esto poner aquí las sucursales, ponerlas como filtro. Entonces yo ya podría filtrar acá cada una de las sucursales, pero entonces digamos que no es lo que queremos. Entonces ahí es donde aparecen los segmentadores, porque los segmentadores me van a permitir mejorar las cosas. Entonces vamos a ver qué pasa aquí, que hay una diferencia importante. Nos vamos para analizar. Y miren que aquí tenemos el segmentador que ya vimos. Yo puedo segmentar por fecha, por línea de producto, por sucursal, por venta. Entonces igual, creemos este de sucursal. 4 columnas. Y ampliamos acá. Pongámoslo 3 columnas porque más mejor, como dicen por ahí. Es igual. Miren que a pesar de que aquí yo tengo la información así como la habíamos construido, cuando yo quito esto ya no me muestra sino
la sucursal que yo estoy pretendiendo analizar o las sucursales que pretendo analizar. Entonces, mire que este es otro tipo de filtro un poquito distinto, pero que me permite mucho más dinamismo. Listo, vamos ahí. Vamos a crear otro cosiampiro de estos, otro segmentador. Nos paramos en la tabla dinámica y analizar segmentador de datos. Entonces yo, por ejemplo, vamos a poner la línea de producto. Entonces, miren que este es el mismo segmentador que hablábamos en la clase pasada, aplicándoselo solamente a la tabla, pero aquí lo estamos aplicando es a la tabla dinámica, lo que nos permite otro tipo de movimiento, otro tipo de análisis distinto pues a lo que veníamos haciendo. ¿Listo? Pero la operación es básicamente la misma. Yo puedo seleccionar aquí y puedo mezclar los diferentes. Ah, bueno, miren esto. Si yo selecciono vestidos, mire que, bueno, no parece nada. Trajes, no parece nada. Pero quitemos aquí todos los filtros. Quitemos todos los filtros. Yo aquí, con esto quito todos los filtros. Yo voy a revisar pantalonetas. Mire que estas se me ponen en negrito, se les baja el tono. ¿Por qué? Porque pantalonetas solo hay en la sucursal sur. Si pongo ropa casual, mire que en la azul no se me ilumina. ¿Por qué? Porque en la azul no hay ropa casual. En vestidos, bueno, en todos hay, menos esto solamente se vendió en la azul. Por eso aparece ahí. Pero miren que yo ya empiezo de manera visual a darme cuenta que si el resultado fue este, es porque en esta zona no se vendió nada de esto. ¿Sí soy claro en eso? Muchachos, ¿queda claro eso? Vamos que sí. Pasa lo mismo acá, cuando yo selecciono, si aquí está al revés, listo, perfecto. Entonces, así nos funciona este segmentador, este filtro nos permite hacer esto. Vamos a hacer un tercer segmentador y quiero que le presten atención a este segmentador. Vamos a hacer el segmentador por fecha. Entonces, mire que aquí que nos apareció cada una de las fechas. Aquí nos aparece una cosa de locos, que yo le puedo decir a este señor que nos ponga 6 columnas. Aquí aparecen todas las fechas que hay, todas, absolutamente todas. Y va a pasar lo mismo, yo puedo seleccionar cada una de las fechas y me va a mostrar la información de acuerdo a las fechas que yo vaya seleccionando, ¿sí? O sea, lo mismo. Hasta ahí creo que no hay como diferencia. O sea, simplemente yo puedo poner esto y tengo que ir seleccionando cada una de las cosas que yo quiero. Pero miremos esto. Acá. Voy a dejar este segmentador acá porque quiero que observen esto. Vamos a insertar una escala de tiempo. La escala de tiempo es una opción de la tabla dinámica que nos permite la tabla dinámica, o sea, no va a decir Excel, sino la misma tabla dinámica internamente. Él ya crea como una tabla digamos que con todo el tiempo del mundo, o sea, con fechas, días, meses, el día del año, es decir, hoy estamos a 15 de julio, eso equivale al día, no sé, 180 y pico del año, o la semana tal, o así, o sea, me da un montón de información acerca del tiempo. Entonces, cuando yo le digo insertar escala del tiempo, él lo primero que hace es definir esa escala a cuál fecha se va a pegar. Porque miren que esta tabla tiene un campo de fecha. Entonces, cuando yo le digo que me genere la escala de tiempo, él me pregunta si me pegó a esta fecha o a cualquier otra fecha. Por ejemplo, si yo tuviera otro campo acá que fuera así, insertar fecha 2. Obviamente, si este campo está vacío, cuando yo busque la escala de tiempo, no lo va a detectar. Entonces, yo creo aquí, por ejemplo, pongamos esto aquí así, vamos a hacerlo así.
Cuando yo cree mi escala de tiempo, actualizar, escala de tiempo. Bueno, actualizar. Cuando yo cree mi escala de tiempo, mire que él me pregunta cuál de las dos fechas, a cuál de las dos fechas le va a apuntar esa escala de tiempo. Yo solamente le puedo apuntar a una, obvio, porque el lo que va a hacer empezar a hacer filtros usando esta columna. Si necesito también otra escala de tiempo para esta fecha, pues hago otro segmentador. Vamos a hacerlo con la fecha de venta. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, mire qué me sacó él. Miren lo que me sacó. Miren que a diferencia de lo que teníamos ahorita, que teníamos simplemente un filtro por fechas, estaban todas las fechas ahí para que filtráramos. Mire que tenemos es una... ¿Cómo hacemos para mostrar esto? Mire que tenemos es un esquema donde podemos seleccionar, por ejemplo, solamente estos meses, y mire que ya todo el filtro va a cambiar. O yo puedo ir cambiando aquí, seleccionando diferentes meses, o puedo cambiar que me lo muestre por trimestres. Entonces yo ya puedo mirar en este trimestre qué pasó, o en este trimestre. Ya puedo ir yo seleccionando qué es lo que quiero. Y mire que toda la tabla dinámica va a funcionar, va a operar en función de esta información que estamos filtrando acá. Entonces aquí estamos filtrando a través de este campo que definimos, de fecha de venta, y esta línea de tiempo lo que me permite es precisamente moverme a través de un rango de fechas para cambiar, para analizar. Entonces, si yo soy un gerente, por ejemplo, y estoy mirando un informe de ventas, entonces yo quiero ver, listo, estas son las ventas, yo quiero ver las ventas de los años, entonces yo quiero ver las fechas del 2020, bueno, entonces estoy viendo las fechas del 2020, yo quiero ver las fechas del 2020 solamente, no hay, desde el 2019 tampoco hay, desde el 2018, listo, el 2018 sí hay. Entonces mire que ya yo puedo jugar con esta información para mejorar mi visualización de la información. Sí. ¿Estamos bien ahí? Sí, profe, está claro. Bueno, entonces continuemos. Bueno, entonces, ¿por qué me fui por aquí primero? Porque digamos que dentro de lo que más comúnmente hacemos es esto. Nosotros la tabla dinámica, por lo general, llegamos hasta aquí, o una columnita más que ya vamos a ir a mirar eso. Pero estos filtros, este segmentador rara vez lo usamos, y miren que es muy fácil de implementar en lo que estamos haciendo y son muy útiles. Estos segmentadores son tremendamente útiles, que se usan sí o sí en los dashboard, cuando estamos haciendo dashboard, pero no o los tableros de control, pero a veces yo tengo que hacer un informe sencillo, y si yo pongo esta cosita aquí al lado, eso me ayuda mucho para analizar o para empezar a hacer seguimiento a procesos. O sea, por ejemplo, yo tengo un proceso que tengo que estar revisando todos los días. Yo puedo crear un segmentador que me ayude con eso. Incluso yo puedo inventarme una columna que haga cierto cálculo, y yo por esa columna hago el segmentador porque me favorece en la búsqueda que yo estoy haciendo. O sea, ya es cuestión de empezarnos a imaginar cómo podemos estas herramientas y las aplicamos en el día a día de nosotros. ¿Listo? Vamos a seguir, vamos a dejar solamente este segmentador, quitemos los otros. Bueno, no, espere. Miren lo que vamos a hacer. Y quitemos este sí quitemos. Y pongamos acá este aquí. Supongan, muchachos, que yo tengo vamos a hacerlo separado, vamos a poner aquí mostrar lista de campos, y dejemos acá solamente la sucursal. Creémonos otra tabla dinámica
que nos muestre la línea de productos. Simplemente es porque quiero mostrarles algo. Yo puedo crear la tabla dinámica igual, como la hicimos ahora, o simplemente como esta tabla corresponde a este mismo set de datos, pues la copio. Allá, ya como la van a hacer, depende de cada uno. Esto es otra tabla dinámica. Bueno, una cosa que se me olvidó. Acá en diseño, en análisis personal, aparece tabla dinámica número 6. Entonces pongamos tabla dinámica por sucursal. Esta que acabamos de copiar, mire que ya me aparece como tabla dinámica 7, porque ya es otra tabla dinámica. Entonces, tabla dinámica, digamos que por línea. Entonces, yo ya las voy marcando de manera que las pueda ubicar fácilmente y pueda identificarlas a la hora de una macro o a la hora de en muchos procesos uno necesita saber a qué tabla dinámica se está refiriendo y sobre todo que empiezan a aparecer muchas tablas y si uno no está consciente de ellas, comete errores. Listo. Entonces, yo soy el gerente otra vez. Estoy viendo mis ventas por sucursal. Aquí está también por sucursal. Entonces, clic derecho, mostrar lista de campos, quitemos la sucursal y pongamos línea de producto. Entonces, estoy viendo mi información por línea de productos y por sucursal a la vez. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a filtrar, mire que esta sigue igual. Ah, no, espere, perdón. Perdón que aquí cometí un error, espere. Vamos a eliminarla, espere. Ya les voy a decir cuál fue el error que cometí. Listo. Vamos a crearla otra vez nueva, pero ya les voy a decir por qué. Vamos a insertar tabla dinámica. Pongámosla acá. Línea de producto, ventas, listo. Quitemos el filtro. Y aquí se me olvidó ponerle el formato. Esta lista de campos. Bueno, entonces otra vez. Tenemos la vista de la información por sucursal y por línea de producto. Entonces habíamos mirado que yo puedo filtrar acá, ¿cierto? Pero entonces miren que cuando yo estoy haciendo un filtro, solamente se me está filtrando esta tabla dinámica, ¿cierto? Solamente esta tabla dinámica. Esta señora no se me mueve, no se me mueve. Igual cuando cambio aquí las fechas, tampoco se me mueve esta señora. Entonces eso me va a generar una inconsistencia tremenda porque obviamente si yo estoy haciendo un análisis y aquí tengo unos datos y aquí tengo otros, pues obviamente eso va a generar inconsistencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es garantizar que cuando yo esté haciendo un filtro me involucre a este señor. Entonces aparece aquí en los segmentadores de datos, en el segmentador, clic derecho, una cosa que se llama conexiones de informes. Pues mire ¿qué es conexiones de informes? Yo tengo este filtro que está vinculado únicamente a la tabla sucursal. Vio que les decía que era importante los nombres, porque cuando yo tengo aquí 5 o 6 tablas y todas se llaman tabla dinámica 8, 9, 10, 11, 12, yo me pierdo. Al menos aquí yo sé que la tabla dinámica es sucursal. Y esta otra tabla dinámica, entonces la voy a vincular a este informe. Listo, perfecto. Entonces, cuando este informe cambie, mire que ya me cambia, esto ya sí me filtra. Ya sí me filtra. ¿Sí? Bien. Pero si filtro acá, este no se me mueve. No se me mueve. ¿Por qué? Porque tengo que
conexión de informe, conectar también este informe. Aceptar. ¿Listo? Mira que ya, ahora sí, este filtro afecta a ambos los dos. Afecta a ambos consultas. Están afectadas por el mismo filtro. Entonces ya la información es coherente. ¿Cuál nos faltaría? Este señor sí me afecta solamente uno de los dos, porque no lo he vinculado. O sea, este señor solamente me afecta a este señor. Este no se había afectado por este filtro. Entonces, clic derecho, conexión de informes, y le damos. Entonces, mire que ya sí la información es coherente, independiente por donde me esté moviendo. ¿Listo? ¿Sí queda claro esa parte? Yo los invito a que usen esto. Esto ayuda mucho, de verdad ayuda mucho este tipo de filtros. Y sobre todo que cuando ya tenemos varias tablitas dinámicas, esta vinculación, oye, eso le ahorra un montón de dolores de cabeza tremendos. ¿Preguntas, dudas? ¿Quedó claro? Bueno, pues sigamos. Bueno, entonces ya tenemos pues varias alternativas para el manejo de la información, porque aquí lo que estamos es buscando eso, manejar la información. Entonces, vamos a quitar estos segmentadores que no los necesitamos por ahora. Ninguno de estos. Y quitamos esta tabla ahí. Eliminar, eliminar, eliminar. Listo. Bueno, entonces normalmente, yo necesito mostrar esta información. Entonces aquí, por ejemplo, tengo etiquetas de fila. Aquí tengo una columna que se llama suma de ventas. Pues yo quiero que aquí diga ventas. Entonces, cuando yo llamo la columna, perdón, el campo, o que ya aquí, como estamos metidos dentro de una tabla, ya no hablamos de columna, sino de campo. O sea, es prácticamente lo mismo, pero hablamos es de campo. Entonces, cuando yo miro este campo de ventas, cuando le doy doble clic, me aparece el título. Yo puedo renombrar este título, puedo colocarle venta. Si le coloco venta, me saca un error. ¿Por qué? Porque la venta, el campo venta ya existe en esta tabla, entonces él se va a confundir. Si yo quiero que ahí diga venta, entonces lo que uno más común hace es que le pone un espacio acá y ahí sigue diciendo venta, pero ya esta venta es distinta porque aquí es venta y aquí es espacio venta, solamente que el espacito no se ve. Entonces es un truquito como para uno poder manejar, cambiar los títulos a las tablas dinámicas, que a veces es necesario y se vuelve muy engorroso. Eso lo puede uno hacer de esa forma. Entonces tenemos nuestras ventas. Yo quiero también poner mi costo. Yo también quiero poner mi costo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente configuración de campo valor, mostrar lista de campos. Y vamos a decirle que nos ponga, además de la suma de ventas, nos ponga la suma de costos. Mira, ahí nos puso el costo. Simplemente dámosle configuración, formato de números, número. Y aceptar. O sea, un segundito, voy por agua. ¿Listos? Bueno, entonces acá pasa lo mismo, que pongamos aquí el costo.
Entonces, esto es muy frecuente que nosotros lo hagamos, o sea, que poner acá el total las ventas, pues, lo que estamos analizando, las ventas y el costo. Y yo ya aquí, mire que, entonces aquí empiezan a aparecer varias ventajas de nuestra tabla dinámica. Que yo puedo analizar la información así y puedo colocar acá por línea de producto. Entonces, miren que yo ya puedo ver cada uno de los procesos. Cada una de las cosas que yo quiero analizar, las empiezo a revisar. Entonces, ¿cuál es la utilidad de ese proceso? La utilidad neta, bruta o lo que sea. ¿Cuál sería la utilidad? ¿Cómo es que saca eso? Utilidad. Mira que yo cuando estoy haciendo la tabla, ella misma se me amplía. ¿La utilidad qué es? Las ventas menos el costo, ¿sí o no? Entonces, ojo lo que va a pasar acá. Ventas menos costo. No se preocupen por estos datos que aparecen aquí, que es la forma como Excel dentro de las tablas hace operación. Entonces aquí nos está diciendo que va a restar la columna ventas, el campo ventas menos el campo costos. Y cuando le damos Enter, mire que él señora. Daniel, respecto a eso yo tengo una consulta, ¿cierto? Nosotros acá trabajamos mucho estas tablas. Cuando uno se pega de una tabla para hacer una fórmula, pues claramente, digamos, él va a hallar como el nombre de la columna que tiene la tabla, ¿cierto? Lo que acabas de hacer. Eso se puede omitir de alguna manera para que no se vea tan extensa la fórmula, sin que yo tenga que volver a convertir en rango la tabla. ¿O no? No, esa es la pregunta que me hicieron por ahí, que cómo reducir el tamaño de las fórmulas. No. Algo así. No hay forma porque la única forma es hacerla manual, es que yo le diga a él directamente que... Pues poner el nombre de la celda. Sí, es la única forma. Porque si no, si yo la hago directamente desde la tabla, Excel la va a asumir que estamos consultando la tabla. Y ya esto es una consulta que él hace a la tabla. Entonces, por eso yo les decía en algún momento que las tablas son muy útiles. Pero a veces se vuelve tan complejo el manejo porque, por ejemplo, si yo necesito hacer esta fórmula, pero que no esté dentro de la tabla, sino vaya al ladito, muchas veces, bueno, ya la creé, ¿cierto? Entonces yo le doy control Z para que ya aquí ya no hace parte de la tabla. Entonces ahora sí, igual, esto menos esto. Pero ya este valor ya no hace parte de la tabla. ¿Y por qué? Porque yo lo necesitaba por fuera de la tabla, por cualquier cosa. Entonces, a veces la tabla, las cosas automáticas a veces molestan, porque no tiene control. O sea, como la pregunta que me haces, no hay forma. Sí trabaja y no hay nada que hacer. Entonces, a veces se vuelve muy engorroso. De verdad que se vuelve engorroso. Sí, es difícil cuando las fórmulas son muy largas, son difíciles de interpretar. Gracias. Y lo vuelve muy maluco. Entonces, una cosa que quiero que observemos, listo, aquí me quedó la fórmula, perfecto, no tenemos ninguna duda con esa fórmula, no pasa nada, está bien. Vamos a ver qué pasa con nuestra tabla dinámica. Entonces, cuando yo le digo a la tabla dinámica que se actualice, clic derecho, actualizar, pues miren que acá en la lista de campos me aparece esa utilidad. Yo la puedo sumar, yo la puedo poner que me la ponga ahí al lado. Y simplemente le damos aquí, simplemente le damos aquí doble clic o clic derecho para que nos ponga el formato de número, un separador de número. Entonces mire que yo ya tengo ahí mi utilidad. Y acá cambiamos el nombre. De nuevo la utilidad, espacio, utilidad. Listo, ahí no tenemos ningún problema, ya hicimos lo que necesitamos, aquí tenemos la utilidad. Y va a pasar exactamente lo mismo, muchachos. Yo cojo aquí, le pongo aquí que me ponga la línea de producto y ya tengo mi utilidad por cada uno de los procesos, ¿cierto? Ahí no tenemos nada raro. ¿Qué hay raro ahí y por qué estoy llevando esto a este punto? Les voy a decir por qué. Resulta que cuando él calcula la utilidad, él viene y busca esta fórmula y la agrega y hace todo el mismo proceso, igual que hizo con esta e igual que hizo con esta. Pero, aquí hay
306 fórmulas. Excel va a estar calculando, Excel siempre va a calcular esas 306 fórmulas. Y si son 100.000 registros, son 100.000 fórmulas. Y si yo a eso le tengo por aquí otra fórmula que sea el margen, que va a ser la utilidad dividido las ventas o no sé qué, entonces son otro montón de fórmulas y otro montón de fórmulas. Y la tabla dinámica simplemente va a agregar. Pero aparecen unas operaciones con las tablas dinámicas. Nosotros esta utilidad, la podemos calcular dentro de la tabla dinámica. Lo que nos va a hacer es que cuando Excel toma la foto, él hace todos esos cálculos y no nos preocupamos por eso. Y eso no me va a ocupar espacio en el archivo, porque él lo deja para interno. Entonces yo no voy a tener que tener las 100.000 fórmulas, ni las tengo que volver a recalcular, ni nada de eso. Es simplemente la tabla dinámica es la que va a calcular ese dato. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a dejar esta utilidad acá para que tengamos eso como referencia. Pero vamos a hacer que la tabla dinámica nos calcule esa utilidad. ¿Sí me entienden por dónde voy? Eso es como crear un campo adicional, pero virtual. Ese campo realmente no existe y ese campo siempre será autocalculado y por eso se llama campo calculado. Entonces en la tabla nos vamos por aquí a analizar y nos aparece por aquí, se me perdió, campos, elementos y conjuntos. Le damos aquí y aquí nos aparece la opción campo calculado. Entonces nos paramos en la tabla dinámica. Acá en la opción de analizar, nos aparece la opción de campos, elementos y conjuntos. Campo calculado. ¿Qué nos está diciendo el campo calculado? Simplemente denle el nombre al campo. Vamos a darle el nombre utilidad 2. ¿Qué nos pide el campo? ¿Qué va a hacer ese campo? En este caso, en nuestro caso, va a ser las ventas, o sea, el campo ventas, que es un campo de la tabla, es un campo de los datos. Venta. Mira que él mismo nos lo pone ahí con el doble clic o con insertar. Es con el doble clic o con insertar. ¿Qué queremos? Que le reste, o sea, menos el costo. Listo. Ya tengo esas dos cosas. Entonces tengo las ventas menos el costo. Y aquí yo no sé por qué dice sumar, la verdad. Le he preguntado a mucha gente y nadie sabe por qué dice sumar. Este sumar es aceptar, básicamente es crear el campo. Entonces, le damos sumar y aceptar. Es cuando hacemos eso, por aquí mire que ya me la metió aquí como un campo nuevo y le damos a aceptar. Entonces mire que me aparece el campo aquí. Y funciona igual, exactamente igual, o sea, yo me vengo para acá, en nuestra lista de campos, y mire que aquí me aparece ese campo de utilidad, y funciona igualito, o sea, yo lo puedo poner, quitar, lo que sea, es un campo más de la tabla. Lo que tiene ese campo de particular es que como es un campo interno, el campo nunca no va a ocupar espacio, no va a hacer nada, simplemente es un campo interno de la tabla dinámica que tiene un montón de ventajas por temas de eficiencia, de muchas cosas, y se nos vuelve un campo que no va a depender, ya lo podemos manipular, y más adelante pues yo creo que alcanzamos a ver algo de cómo poder generar, y esa fórmula puede ser avanzada, o sea, puede ser una fórmula compleja, y hay incluso un lenguaje que ya se vuelve un lenguaje para hacer este tipo de programaciones que nos va a generar una información mucho más detallada y nos va a generar mucha más flexibilidad. Muchachos, ¿les dio este campo calculado? Daniel, ¿ese campo calculado recibe funciones o solamente fórmulas así básicas? Sí, sí funciona, sí recibe funciones. Lo que pasa es que cuando vas a escribir las funciones, posiblemente te toque tener cuidado de cómo escribirlas, la sintaxis, se vuelve compleja la sintaxis. Porque, por ejemplo, ¿en qué función estás pensando? No sé, nosotros manejamos acá, a ver, por ejemplo, una tabla donde hay costo, hay unas unidades, hay un costo y hay un precio. Entonces yo en esa tabla le digo
algo, vea, si usted me está moviendo esta transacción, por decir cualquier cosa, esta transacción, multiplíqueme el costo por las unidades, pero si me está moviendo esta otra transacción, multiplíqueme el precio por las unidades, por ejemplo. Vamos a intentarlo. Entre 500 y 800. Tenemos este campo nuevo que llama precio. Voy a eliminar, ojo, ya está claro lo que pasó aquí, para poder seguir con el ejemplo de ella. Está claro lo que pasó aquí, la diferencia entre la unidad, entre utilidad y utilidad 2. ¿Está claro eso? Todos lo tienen claro la diferencia. Igual vamos a hacer más ejercicios de crear campos calculados, pero es para quitar esta columna. Pero si ya quedó claro, la quito, ¿sí? o hay alguna duda. Bueno, listo. Asumamos que está claro. Voy a eliminar esta columna. Entonces, es decir, que ya no tenemos una columna que nos traiga la utilidad, sino que la utilidad la estamos calculando dentro de la tabla dinámica. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es calcular, no sé, ¿qué? ¿Un indicador o cómo se llamaría eso? Con estos datos podemos hacer la fórmula que tú necesitas. ¿O qué nos faltaría? Digamos que más o menos. Bueno, pero no sirve la idea, por ejemplo. Ponerle como unas cantidades. A ver, ¿cómo lo pusiéramos? Por ejemplo, para hacer como si fuera, como si yo tuviera ahí una venta y un costo, ¿cierto? Y voy a sacar una utilidad, así tal cual tú lo tienes ahí. Pero las ventas me las define, el total de ventas me lo define el precio por las cantidades y el costo me lo define el costo por unidad por las cantidades. Espera que está muy rápido. Espera, cantidad, pongamos aquí precio. Precio igual aleatorio entre 500 y 900. Y cantidad, pongamos la cantidad aleatoria entre, por ejemplo, entre 10 y 20 unidades. Y entonces las ventas va a ser esto por esto, ¿sí o no? Sí, exacto. Y el pero costo... yo lo que quiero es que no se cree una columna de venta y una de costo, sino que yo le diga a ese cálculo, a ese campo calculado, que me calcule la venta y que le reste el costo, o que me calcule la venta, si es una venta, y que ponga negativo el costo, si es un costo, ¿no? Bueno, no sé, algo por el estilo. Bueno, no, pero listo. Dejémoslo así, pero ya vamos a hacer dos cosas, pero dejémoslo así que yo creo que aquí podemos simular lo que necesitas. Porque podemos decirle que sí la sucursal, porque el costo nos tocaría también definir cuánto valía es, pero hagamos otra cosa, hagamos otra cosa, espera. Entonces, yo pondría como una columna que diga el concepto, donde diga o venta o costo, ¿cierto? Eso fue una venta, eso es una venta, eso es un costo, eso es una venta, eso es un costo. Listo. Venta. Bueno, vamos a ver. Ese aleatorio me funcionará con esto. Va a ser un ensayo, esto nunca lo he hecho. No sé si funciona, la verdad. Toca hacer más marañas, pero entonces digamos venta. Pues tirémoslo así. Listo. Entonces, vamos aquí. Entonces, mire todos los daños que hicimos. Entonces, vamos a decirle a este señor que se actualice. Se actualizó. Aquí tenemos nuestra tabla dinámica. Vamos a modificarla toda. Tenemos aquí una lista de campos. Tenemos una utilidad. Esa fórmula existe. Este campo existe. Vamos a eliminar ese campo porque ya no nos sirve. Entonces, ¿cómo eliminamos ese campo? No vamos a analizar campos, elementos y conjuntos, campo calculado. Yo aquí busco el campo que necesito, tengo este de utilidad 2, lo puedo modificar o lo elimino. Aceptar. ¿Listo?
Ah, bueno, dijimos que esta columna venta la íbamos a eliminar, ¿cierto? Esto. Que no nos interesa porque la venta va a ser la cantidad por el precio. ¿Sí? Y entonces acá obviamente esto desaparece. Entonces lo primero que necesitamos es las ventas. ¿Cuánto fue el valor de las ventas, cierto? Vamos a crear ese primer dato. Vamos a ponerlo acá. Vamos a analizar campos y elementos, campo calculado. Entonces vamos a llamar este campo, lo vamos a llamar venta. Ventas. ¿Y qué va a hacer? Dijimos que era el precio por la cantidad. ¿Sí o no? Aceptar. Listo, mire que aquí ya tengo mis ventas. Aquí tengo mis ventas. Clic derecho, doble clic, formato, número. Oye, mucha plata, ahora sí esto se puso bueno. Listo. Ahora, bueno, cambiémosle aquí el nombre. Ventas. Pues vamos a hacer, yo creo que esto no va a quedar como bien, pero yo creo que nos va a ilustrar. Vamos a determinar si el concepto es venta, le restamos este valor de las ventas, le restamos el costo. Y si es costo, se lo sumamos, pues por decir alguna cosa. No sé, ¿te parece bien así? Como para que entendamos el ejercicio. Listo. Entonces yo me vengo por acá, campo calculado. Y ese campo lo vamos a llamar cálculo X, cualquier cosa, pues. Entonces lo primero que vamos a decir es, sí, si este señor concepto es igual a venta, nos va a colocar el valor de, dijimos que iba a ser ¿qué? A la venta, iba a ser venta por menos el costo, ¿cierto? Ventas. Precio por cantidad. No, porque el precio por cantidad ya lo tenemos, que es las ventas. Ah, okay. Mira que esa columna ya la creamos. Entonces simplemente ventas menos costo. Okay. Y si no, le vamos a dar ventas más costo. Y vamos a ver si nos funciona. Perfecto, aceptar. Listo. Mira, aquí ahí nos dio. Entonces ya él aceptó esa fórmula usando la misma fórmula sí, el condicional sí, que es lo que me estabas preguntando. Creo que eso podríamos decir que responde a tu pregunta. Sí, era básicamente eso. Era entender si podía meter una función dentro de eso. No después hasta qué grado de función, ¿cierto? No, si una función anidada, muy anidada, pronto la acepte. Sí lo hace. ¿Cuál es el tema? Que es que mira que el editor, mira cómo la escribió, mira que es igualito como está escrito, porque es que no dejan de ser campos normalitos de Excel. Y este campo, por ejemplo, este cálculo X, mira que este cálculo X está aquí como un campo adicional, o sea, este lo puedes volver a utilizar para otra cosa, por ejemplo, para calcular el IVA. Es simplemente utilizar este campo con el IVA, por ejemplo, vamos aquí, así bien loca, IVA. Yo puedo coger este cálculo y multiplicarlo por 1.19. ¿Listo? Ahí ya tengo el valor del IVA. Entonces ya eso me sirve. Y este IVA lo puedo utilizar para otra cosa y puedo hacer un montón. Entonces todo este tipo de cálculos se vuelve muy automático, muy rápido y no me va generando ese montón de fórmulas. Porque entonces mira que aquí ya nos ahorramos la fórmula del cálculo del valor, de las ventas, de la utilidad, de la IVA, te da un montón de cálculos. Y lo que yo entiendo es que básicamente eso lo que hace es hacer un archivo más liviano y más rápido. Más rápido. Eso es una consecuencia. Entonces, digamos que eso es un valor agregado de la cosa, porque realmente uno aquí lo que empieza a pasar es que mira, que yo ya tengo esto aquí, estos datos acá, ¿cierto? Pero mira que si yo estoy haciendo un análisis más real de lo que estamos haciendo, cuando yo estoy haciendo una cosa que realmente me va a generar información, mira que yo ya aquí ya puedo ver más detallado qué está pasando con las cosas, porque ya puedo ir a la ropa deportiva y darme cuenta qué pasó con la ropa deportiva, con todos estos cálculos que acabamos de hacer.
Y obviamente, lo que te decía, escribir aquí es maluquito. Entonces uno es como con ese cuidado y va uno escribiendo, y después le da y no la acepta, entonces tiene uno que revisar la sintaxis. Entonces, y como por ejemplo cuando vos vas empezando a anidar fórmulas, pues mira que en las fórmulas cuando estás escribiendo el paréntesis se te pone de colores y te permite editar, pues tiene más ayudas para escribir la fórmula. Aquí no, aquí es a punta de ojo y este paréntesis donde cierra y esta comita. Mira por ejemplo esta, vamos que no sé si te diste cuenta ahora. Mira que nosotros le dimos el nombre cálculo X. Cuando yo llamo esta función, este campo, lo pongo aquí en las fórmulas, mira que me lo puso entre comitas sencillas. Entonces, esa comita sencilla, entonces uno tiene que tener cuidado porque después uno no la pone y saca un error. Entonces se vuelve de una carpintería muy O sea, aquí se utilizarían como los nombres que hay en cada una de las tablas, ¿cierto? De las columnas que yo deseo utilizar. Claro, sí. Mira solamente que lo que va en la tabla dinámica, llamémoslo así, hay que meterlo entre una sola comilla. No, es porque el nombre se lo dimos con espacio. Mira que cuando yo, por ejemplo, esto más cantidad, mira que cantidad simplemente lo pone ahí. Es porque aquí, como aquí le pusimos un espacio, entonces hay que ponerle la comilla, porque si yo no lo pongo comillas, cuando la estoy escribiendo, me saca error. Me va a sacar un error. Cuando la calcule me va a sacar un error. Bueno, ahí la entendió. Pero hay que tener cuidado con eso. O sea, es un poco más complejo de crear la función ahí, en ese campo. Pero por la carpintería, porque la función es igual, pues, tiene la misma complejidad que hacerla aquí, simplemente que la carpintería se vuelve de mucha filigrana porque no hay tanto ayudante pues para crear la fórmula. Y ya a partir de ahí, pues, lo que uno genera aquí es una ayuda muy grande para estos cálculos, que si lo hacemos por aquí se nos pone muy lento el sistema. ¿Listo? Listo, Daniel, gracias. Bueno, ¿en dónde íbamos? Acá. Bueno, entonces, está claro los campos calculados. Obviamente, esto es de hacerlos y cuando uno los necesite, los va creando y los va trabajando, ¿cierto? Eso ya dependerá de la necesidad. Hay una cosa que también existe, la verdad, yo no sé en qué se usa, pero puede ser necesario. Y es parecido, aquí campos calculados es un campo y elemento es una fila. O sea, por ejemplo, como si existiera una fila adicional, que es el elemento calculado. Un elemento calculado, por ejemplo, si yo estoy aquí parado en ropa cosa, vamos a decir elementos calculados. Aquí no, aquí tenemos que, no lo he dicho, o el uno o el otro, y eso es una melcocha con eso, pero lo que hace es que nos pone un nuevo registro aquí que no existe en la tabla original. ¿Para qué sirve? Realmente no lo tengo muy claro, pues en qué momento va a necesitar uno ese dato del elemento calculado realmente. Pues la verdad, no sé. Mira que el campo ventas, mira que aparece aquí disponible. El campo de ventas está disponible y es un campo que no existe aquí en la tabla original. Está simplemente disponible con todo, igual que el campo calculado X. O sea, son campos disponibles de la tabla dinámica. Entonces eso es tremendamente útil porque pues no vamos a tener inconveniente con eso. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer aquí una cosa. Vamos a ver las ventas por meses. Entonces aquí cambiemos esto. Y vamos a ver las ventas por meses. Pongamos las meses aquí en columnas. Entonces mire que yo aquí tengo todo esto, ¿cierto? Pero yo quiero comparar un mes con otro.
O sea, yo quiero saber qué pasó en enero, vendí esto y en febrero vendí esto, pero yo quiero ver como la variación, ¿sí? Yo quiero ver la variación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir nuevamente estas ventas. Entonces, vamos a decirle configuración de campo valor y vamos a decirle que nuevamente nos ponga ahí las ventas. Entonces, mire que aparece ventas y ventas, ventas y ventas, ventas y ventas. Listo. Las ventas de enero y las ventas de febrero, las ventas de enero y las ventas de las de febrero. Están las dos, ¿cierto? Pero estas segundas ventas vamos a cambiarle el nombre, vamos a decir que es diferencia para que la distingamos. Entonces ya tenemos ventas y diferencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo pretendo con esto? Aquí mire que él me está mostrando las ventas, ¿cierto? Porque cuando yo estoy haciendo esta tabla, yo le estoy diciendo que me muestre la suma. Si por ejemplo, perdón, yo le puedo decir a él, no señor, venga, muéstreme estos valores como el porcentaje del total. ¿Qué va a pasar? Entonces mire que aquí él me está mostrando el porcentaje de esto con respecto a este total de por acá, de por aquí, este lado de acá, este total de por acá. Venga, miremoslo por aquí primero. Configuración de campo, vamos a mostrar este campo. Así lo entendemos un poquito más fácil. Entonces mire que yo lo vuelvo a hacer. Entonces aquí vamos a empezar a mostrar diferencias. Aquí me está mostrando, obviamente, de nuevo, aquí yo estoy haciendo la suma. Pero entonces yo le voy a decir que me muestre la diferencia, el porcentaje del total. O sea, él aquí me está mostrando que esto es el 6% del total. ¿Sí? Aquí me falta algo, pero bueno, no sé. O lo puedo decirme que me muestre del total general, o del total de columnas, o del total de filas. Hay un montón de cosas aquí, el total de filas principales, diferencia de, el porcentaje de la diferencia de. Entonces miren este, por ejemplo. Bueno, hasta ahí me están entendiendo lo que vamos haciendo. Sí, señor. Bueno, miren esta diferencia. Yo voy a mostrar el porcentaje de la diferencia de, o sea, este valor va a ser un porcentaje con diferencia de ¿quién? De la sucursal norte, o sea, todo lo vamos a comparar con la sucursal norte. Entonces, obviamente, este me da 0 porque estoy con norte, estoy comparándolo con norte, pero entre norte y occidente hay una diferencia del menos 4%, entre este y este hay una diferencia del menos 7%, entre este y este, entre este y norte, entre este y norte, entre este y norte. Aquí estamos mirando la diferencia respecto a uno en específico. Eso me va a permitir hacer una comparación respecto a, por ejemplo, al mejor, al menor, no sé. Eso es una diferencia que nos va a permitir comparar un dato respecto a otro valor de la tabla dinámica. Por ejemplo, si yo lo quiero contra el siguiente, mire que empieza a compararse contra el de abajo, el de abajo, el de abajo, y este pues no tiene contra quién compararse porque no hay más abajo. ¿Listo? Hay más comparaciones, hay muchas más comparaciones. Yo puedo comparar otros campos, por ejemplo, yo puedo comparar, aquí tenemos la diferencia, por aquí hay más cositas, por ejemplo, clasificar de menor a mayor, entonces por ventas, entonces mire que él ya, bueno, aquí ya no me funciona, pero aquí hay un montón de cosas, aquí hay un montón de herramientas, muchachos, que nos van a permitir hacer unas comparaciones muy interesantes. Ya tenemos es que empezar a hacer ejercicios, que yo sí tengo varios ejercicios que podemos hacer, que nos van a ayudar a hacer comparación, por ejemplo, entre meses, empezar a hacer validaciones de otros estilos.
¿Listo? Entonces, estas herramientas las vamos a trabajar a profundidad porque hay unos ejercicios muy interesantes, sobre todo que a los contadores les ayudan mucho para hacer las comparaciones entre un mes, entre un periodo y otro, entre un año y otro, y todo eso. Pero yo sí tengo que organizarles el ejercicio para que los podamos apreciar adecuadamente todas estas operaciones que tenemos acá. Hasta ahí vamos bien. Bueno, vamos a terminar la clase con otros detalles de la tabla dinámica. Aquí lo que estamos es conociéndolas. Hay otras cosas que tiene la tabla dinámica que presentan mucha utilidad, sobre todo para todos los que sufrimos con los archivos planos y esas cosas, o los que trabajan con nómina, que tienen que sacar el archivo para el archivo plano para no sé, para pasárselo a contabilidad a veces, para muchas cosas. Entonces, nosotros tenemos la tabla dinámica. Este es el estándar de la tabla dinámica. Entonces vamos a ver varios detallitos del diseño y de operación. Primero, ustedes ven que cuando él calcula, si yo, por ejemplo, tengo esto aquí así, yo le doy calcular y actualizar, él me refresca el tamaño de las columnas, me hace el autoajuste, ¿cierto? Eso no siempre es bueno porque a veces yo tengo unos espacios, un diseño, alguna cosa, hay veces necesito cambiarlo. Entonces, cuando nosotros estamos acá y le damos clic derecho a opciones de tabla dinámica, nos aparecen estas opciones. Hay varias muy relevantes. Las otras, hay unas que están por aquí, por la cinta de opciones, que ya las vamos a mirar. Pero hay otras que son las que vamos a ver acá, que son las más relevantes y que quiero que las tengamos claras. Primero, autoajustar anchos de columnas al actualizar. Entonces, cuando yo le digo esto, pues obviamente si yo tengo esta columna aquí y le doy actualizar, ya no hay autoajuste. Entonces, eso es una cosa importante a la hora de trabajar los diseños de las tablas dinámicas de lo que estamos haciendo. Mantener el formato de la celda al actualizar, esa sí me parece importante porque eso nos garantiza que una vez hecho la actualización, pues, se conserve. Si hay errores, si aparecen errores, yo puedo mostrar algún dato aquí para que no se vea el error, ¿sí? Estos totales los vamos a ver por acá arriba. Mostrar. Por aquí hay una cosa, mostrar tabla dinámica, mostrar el diseño de la tabla dinámica clásica que permite arrastrar campos en la cuadrícula. ¿Para qué es esto? Lo que nos permite, mire que nos cambia un poquito el esquema y cuando yo le doy a él clic derecho, mostrar lista de campos, mire que me aparece como una ayuda, me dice coloque los filtros acá y si la tabla está vacía me va a decir, mire, si la tabla está vacía, vamos a vaciarla. Me dice coloque los campos de filas aquí, coloque los campos de valor aquí, coloque los campos de columna aquí. Entonces de pronto termina siendo también muy fácil para uno guiarse. Entonces ya coloco los campos aquí. O sea, también le ayuda a uno un poquito en el tema del diseño, pues cuando uno no es muy experto, es una guía como interesante. ¿Listo? Opciones de tabla dinámica, mostrar, diseño de tabla, listo, perfecto. Aquí hay otra cosa que es muy importante. Guardar datos de origen con el archivo, sí. Habilitar mostrar detalles, sí. Actualizar al abrir el archivo, me parece que es muy importante, porque de esta manera cuando nosotros tenemos un archivo ya organizadito, con la tabla dinámica bien hechecita y toda la cosa, lo que queremos es que cuando yo lo abra, por lo menos la información esté al día, que no tenga que llegar yo a abrir y darle a actualizar, porque a veces yo tengo 5 o 6 tablas dinámicas, entonces de pronto se me va a demorar, entonces cuando abra el archivo, que actualice. ¿Listo? Por aquí, por esta opción de tablas dinámicas, básicamente uno lo que trabaja son estas dos cositas, ajustar el ancho de las columnas, autoajustar, que se lo quita uno, y que los datos que actualice al abrir el archivo. Es como lo más relevante de por ese ladito de ahí. ¿Listo? Y acá arriba, entonces, lo que yo había puesto por acá era esforzar. Resulta
bueno, démoslo así. Que yo tengo aquí varias opciones de diseño. Obviamente, yo puedo cambiar colores, pues ya aquí recuerden que el que conjugue mejor, el que combine mejor un chance que yo, puede hacer unas tablas muy bonitas. Yo si no combino un chance, entonces no tengo estilo para eso, pero se puede cambiar aquí. Incluso ustedes pueden generar un nuevo estilo de tabla dinámica. Y aquí está cada uno de los detalles de la tabla dinámica, donde ustedes pueden ir colocándole cómo la quieren, cómo quieren que el formato quede, si quede de otro color, que quede subrayado, pues cualquier cosa. Ya ese subtotal, ustedes pueden organizar esa tabla dinámica con el formato que más se ajuste a sus necesidades y él simplemente las va a organizar. ¿Listo? ¿Qué es esto? Filas con bandas. Las bandas son estas rayitas que aparecen acá, que aquí no se ven porque la dejamos un formato todo pequeño. Bueno, esta por ahí. En filas con bandas. Entonces mira que lo que va a hacer es que nos va a poner las banditas y eso mejora la lectura de la información. Lo mismo, columnas con bandas. Él le va a poner columnas a las bandas, que también va a mejorar la lectura, pues nos va a permitir entender cuáles son los espacios que tenemos. Entonces son cosas que ayudan. Los encabezados, pues mire que si me los pone en negrilla o simplemente los pone en eso. Y lo mismo los encabezados de las filas. Mire que en las filas también se me va a cambiar aquí el formato. ¿Listo? Insertar línea en blanco después de cada elemento. Mire que termina el elemento norte y me va generando un espacio en blanco. Esto es bueno, malo o dependiendo. O sea, es un tema de visibilidad. Un tema de visibilidad. Diseño de informe, mostrar en formato compacto. Es así como lo tenté, mire cómo nos lo muestra. En formato de esquema, mire cómo nos lo muestra. Y en formato tabular, aquí nos crea como una tabla. Mire. Eso es como una tabla plana. Ya nos va apareciendo una tabla plana, simplemente que tenemos subtotales que no nos sirven. Y aparece una opción que es repetir todas las etiquetas de los elementos. Entonces mire que me queda aquí todo norte. Entonces mire que yo ya esto se me vuelve casi un archivo plano para coger y copiar y pegar. Pegar valores. Entonces mire que ya tengo prácticamente un archivo plano. Me sobran los subtotales. Entonces los subtotales también por acá. Diseño. Subtotales. No mostrar subtotales. Entonces mire que ya aquí tengo un archivo plano. Mire. Aquí tengo un archivo plano generado desde una información que yo necesitaba organizar, pues poner en un esquema o un filtrado o un análisis distinto, ya puedo generar un archivo plano. Entonces, por eso les decía que a veces es muy útil cuando uno está haciendo reportes de nómina, no tiene un montón de agrupaciones de horas extras por empleado, con cédula, y eso lo necesita sacar en un plano para mandarse la contabilidad. Aquí tiene su plano, desde la tabla dinámica. Nos faltó este total general, entonces se lo quitamos también. Entonces tenemos por acá totales generales, desactivar para filas y columnas, chao subtotales, activado para filas y columnas, listo, activado solo para filas. Entonces, mire que ya de esta forma yo voy teniendo una organización de la información con muchas alternativas. Y hasta aquí, muchachos, básicamente es como digamos la parte operativa de la tabla dinámica. ¿A qué me refiero? Que la tabla dinámica, para operarla, no hay más. O sea, ya no tenemos más herramientas por aquí. Ya lo único que toca es aprender a usar todas estas herramientas que tenemos para generar información más susceptible de analizar, que eso es lo que vamos a empezar a mirar la otra clase. ¿Cómo vamos a sacar información de esto? ¿Cómo hacemos para usar la tabla dinámica para extraer información relevante de una tabla de datos? ¿Listo? De momento, muchachos, les agradezco mucho. Yo les compartí por WhatsApp un archivito con unos tips para que lo miren, que hay unos tipsitos muy interesantes que les pueden servir.
Y si encuentro más que yo he estado buscando también otro poquito, se los comparto, pero esos son como los más comunes, porque la lista de atajos de teclado de Excel es muy grande, pero realmente esos son como los que más utiliza uno. ¿Listo? Bueno, muchachos, les agradezco mucho. Ok, Listo, profe, gracias. muchas gracias. Chao. Chao, feliz noche. Chao, profe, chao. Muchas gracias.